Y ahorita entramos aquí a una experiencia. Hola, ¿cómo están? Estamos en la Feria de San Marcos y hoy es el último día. Hoy es 8 de mayo y se termina esta gran feria. La neta, lo gocé bastante, me siento algo triste, la verdad, con algo de nostalgia anticipada, de que la verdad se le va a extrañar. Conocimos un chorro la feria porque la misión era acá compartir en el canal cosas bien interesantes. Y pues hoy la misión, aparte de ir a probar unas tejuichelas, que es la novedad de acá, y no las hemos probado, entonces ya me regañé a mí mismo. Entonces, pues bueno, aparte de la misión esa, es ver cómo concluye esta gran feria. Vamos a estar aquí un ratito, ahorita son las 5 de la tarde y vamos a esperar a ver si cae el solecito y demás. Por lo pronto vamos a ir por esa tejuichela. Qué rico, ya me las estoy saboreando para cerrar con broche de oro esta feria. Se pasó bien rápido, ¿no? Las 3 semanas se fueron volando. Sí. Y la verdad es que el ambiente parece como si fuera el primer día. Vamos a probar esas famosas tejuichelas, ya les contaremos. Sí, porque somos súper fans del tejuino, pero así súper fans. ¿De la cerveza? Pues de la cerveza también, entonces es la combinación perfecta. Y pues ahí se vio ahorita el último día de la Feria de San Marcos, acá en la explanada. Y acá en la Plaza de Toros la gente ya está formada. Pues estamos en un restaurante acá, despidiendo la feria que lo eligió Erika. Se le antojaban los mariscos. Sí, con este calorcito se me antojó. A Luna también, por lo que vemos. ¿Qué te pediste? ¿Qué te pediste? Un cóctel de camarón y un taquito de pescado estilo Sinaloa para Luna. Está muy rico, ya lo probé. Y ahorita que venga el cóctel también le vamos a dar el visto bueno. Pues ya nos llegaron los taquitos. Ahora vamos a probar el capeado estilo ensenada de camarón, que viene aquí con una como salsita bien buena, que se figura que es como tipo salsita de chipotle. Vamos a probarlo. Ahora vamos a probar el taco de este gobernador, que veo que lo rebosan de queso. Sí tiene bastantito queso. Vamos a probarlo así nomás. Por acá podemos ver a Batman para la fotito. Pues como podemos ver hay un montón de gente y cada lugar tiene su música a todo lo que da. Entonces en lo que vayamos caminando se viene escuchando una música diferente. Y acá ya venimos llegando a las famosas tejuichelas que tienen un colón, pero vamos a hacerlo porque creo que vale la pena. Por algo está la gente formada de estar en rica. Chequen la gente que se ve por acá. Pues ya lo logramos después del colón. La neta es que, bueno, eso es señal de que están bien buenas. Seguramente ahorita la vamos a probar a ver qué onda. Vamos a cerrar esa feria con broche de oro probando la famosa tejuichela y pues viendo cómo se pone todo el merequetengue por acá. Entonces sin más, ahorita nos vamos a una parte más tranquilona acá, según yo, en el Jardín de San Marcos, porque allá hay un alboroto que está muy padre, ¿no? Pero ahorita para probar esa tejuichela a gusto, nos vamos a entrar acá al Jardín de San Marcos para ver si nos podemos sentar y probarla a gusto, ¿sí o no? ¡Salud! Vamos a ello. Pues ahora sí estamos instalados acá en el Jardín de San Marcos, donde está realmente bien tranquilona a comparación de allá. Nos venimos acá a sentarnos en una banquita, chequen, nada más está mucho más tranquilo. Te les voy a enseñar unas imágenes para que chequen cómo anda por acá. Y pues nos vamos a disponer a probar la famosa tejuichela. Estoy hasta nervioso. Miren cómo vienen como escarchadas, está bien interesante. Pues viene el tejuino y la cervecita. Entonces sin más vamos a proceder a probarla.
Está muy refrescante porque sí, ya me lo imaginaba yo porque el tejuino, a mí me gusta mucho el tejuino porque es muy refrescante. La cerveza también en lo personal me refresca muchísimo, entonces la combinación está bien suave. Hay que explorarla. Ahora que la pruebe Erika, a ver que nos dé su veredicto, a ver si coincide conmigo o no. Porque como ustedes saben, pues una opinión puede variar demasiado de una persona a otra. Cada persona pensamos y tenemos gustos diferentes. Pero a ver, pruébela. Está muy rica. Muy fresca y aparte combina dos cosas que me gustan mucho, que es el tejuino y la cerveza. Y así con el helado de limón. La verdad es que está bien refrescante y para este calorcito es como adecuadísimo. Una tejuchela. Salud. Clean. Nos costó 100 pesos porque la puedes pedir así preparada con varias cosas, pero así con cervecita cuesta 100 pesos. Entonces sin más vamos a proceder a seguir disfrutando de esta tejuchela, que nos pedimos una para los dos, a gusto. Pues hoy se termina la Feria de San Marcos 2022. ¿Qué sientes al respecto? ¿Cómo te sientes? La verdad me siento muy agradecida porque este año tuvimos feria. Muchas personas estuvieron por primera vez acá conociendo esta feria, entre ellas Arturo del Mar. Luna es su primer feria también y amistades que vinieron y les encantó. Se disfruta mucho, se siente un tipo como de nostalgia, ¿sabes? Cuando ya se acaba algo que disfrutaste mucho y te la pasaste muy bien. Y nada, pues ahora esperar el próximo año para disfrutar nuevamente de esta feria. Seguramente este 2022 se rompieron muchos récords de gente, de conciertos, de todo en general. Así que pues salud por esta feria. Lo que bien empieza, bien termina. Y pues sí, hoy termina esta gran feria, hoy 8 de mayo. De hecho, los artistas que van a estar hoy en el Foro de la Estrella van a estar Los Ángeles Azules. Imagínense el fiestononón que se va a armar. La neta, qué chingón. Nosotros no nos vamos a quedar hasta ese entonces, pero ganas no faltaban. Y en el palenque va a estar Julián Álvarez, que seguro también se va a poner bien perrón porque ese amigo pone un ambientazo. Y pues así cierra esta Feria de San Marcos 2022. En este canal ahorita los invito a que se queden hasta el final para ir descubriendo cómo ha terminado esta feria, ¿no? En ese transcurso de la tarde-noche. Entonces, sin más, continuamos. Por acá podemos ver a los personajes echándose un descansito. Al Robin y al Sombrero Loco. Algo están planeando. ¿De qué es el raspado? De guayaba, de calvillo, con lechera. Tenía ganas de un raspado desde hace mucho tiempo y ahorita los vi y dije, venga a nuestro reino. Está bueno. Justo como me lo imaginé. Sí. Y ahorita otra vez nos tocó los voladores de Papantla. Ya están por acá las personas reunidas para ver los voladores de Papantla. A gusto. Y con ese solazo, la neta, que acá en esta parte está bien a gusto porque hay sombrita, entonces está bien suave. Se me hace chistoso que esta parte está un poco vacía y está más lleno para acá, el Andador Jotapán y por ejemplo también para allá en la explanada. Porque esta en la noche lo que más se llena, se pone hasta su madre, pero ahorita está bien tranquilo por acá. Ahorita podemos ver que está mucho más a gusto porque el solazo ya se quitó, al menos en esta parte. Está bien tranquilón, como con sombrita, bien a gusto. Porque el solazo hace rato no te dejaba ni ver, te alumbraba todo, pero ahorita está bien a gusto, ¿eh? Tu raspadito, ¿qué te estás comiendo ahora? Erika está como cumpliendo su lista de cosas que no había probado en la feria. Todo, el mismo la tejuchela, la chasca, el raspado, los mariscos de por allá. Los tacos Ramón, otra vez. Pues ahí vimos a los personajes, al Iron Man, a la Mujer Maravilla. Sí. En esta feria te encuentras a todos. A ver si nos encontramos a Thor. Ahí andaban como celebridades. Desde ahí, desde el restaurante de arriba, saludando a la racita. No, la neta es que sí, o sea, se caracterizan, ¿no? Pero lo que platicábamos, que se parece un chorro. Muchísimo, igualititito. Aparte creo que hasta tiene el mismo tamaño y todo está igual. Sí, o sea, el amigo está igualito, color de pelo, todo, la neta. Entonces, pues la gente le llama mucho la atención. Pues sí, ya hoy termina la Feria de San Marcos de este año 2022.
Mi experiencia, cómo fue por acá, increíble. La verdad es que creo que es algo que no se puede explicar mucho en ese canal. Tratamos de mostrarles muchas cosas, pero pues cada vez que venimos, por ejemplo, las tejuchelas, ¿no? Un gran ejemplo de que yo haya venido ni sé cuántas veces, ¿no? Vean los videos para que vean todas las veces. Y pues no haya probado las tejuchelas, que era como el éxito, ¿no?, de esta feria. A lo que voy con todo esto es que está difícil con palabras, ¿no? Incluso hasta con imágenes explicarles de qué se trata esta feria, pero sí, la neta es que una gran feria que pues se tiene que vivir, ¿no? Yo los invito que pues este año, si no pudieron o si estuvieron aquí, ya saben obviamente de qué se trata, pero a que se vengan el próximo año. La verdad es que para mí fue una gran experiencia conocerla, estuve recorriéndola todos los días, traté de mostrarles acá en el canal y para mí fue un placer. De hecho estoy bastante agradecido con las personas que han visto los videos, que le han dado like, que se han suscrito incluso, de verdad, de corazón. Muchas gracias a ustedes. Yo los invito a que sigan sintonizando este canal porque vamos a seguir acá subiendo videos. La feria termina, pero pues este canal sigue y el próximo año aquí andaremos otra vez con todo, ya de otra manera, ¿no? Ya la estaremos reconociendo por segunda vez, pero la neta es que me deja un muy buen sabor de boca. Muchas felicidades a todas las personas que están involucradas acá, desde la persona que barre hasta el gobernador, a todas las personas, a los que ponen sus negocios, desde puestos hasta restaurantes, a los artistas que están en la calle, hasta los que vienen al Foro de las Estrellas o en el Palenque, las personas de seguridad. La neta es que bien rifadas, se sentía de verdad que seguro en esta feria. A cada ratito te encontrabas con personas de seguridad y pues eso siempre hizo sentir una feria segura, ¿no? A todas las personas que están involucradas con lo que pasa acá en la feria, de verdad muchas felicidades, qué rifados, porque por ustedes se hace y pues también por las personas que se dejan venir, ¿no? Entonces me siento un poco nostálgico, la verdad, porque fueron 3 semanas que se fueron en chinga, se fueron en chinga, así como un colibrí que llega y se va. Así se me fue la feria, la verdad, la disfruté bastante. Entonces pues, sin más, sigamos disfrutando lo que queda de este día de feria, porque si no ahorita voy a llorar. Pero sí, acompáñenme a seguir de lo que queda de esta feria de San Marcos 2022. Vamos a ello. Pues ahorita estamos en el área de juegos. Estaba buscando yo el de los caballitos porque yo descubrí en esta feria mi nuevo talento. Yo pensaba que era la música, pero no, al parecer mi gran talento es jugar el juego de los caballitos. La verdad nunca lo había jugado y las veces que lo jugué pues me tocó ganar. Empecé haciendo una técnica y terminé ganando. Quién sabe ni cómo lo hice, los invito a ver nuestros videos, pero no, es pura broma, no se crean. Sí aprendí a hacer una técnica, pero obviamente es pura vacilada. Hoy estábamos viendo la filolonona que está para Los Ángeles Azules. La neta es que hay personas que se forman incluso desde un día antes, imagínense nada más, los que son así super fans. Y también otra área donde son boletos VIP de prensa y demás, y que ya pasas con un boleto, pero también haces tu cola. No igual que la parte de atrás, obviamente. Eso me subiría para que vean. Chequen qué sombreros tan hermosos venden por acá. Y en esta parte venden artesanías bien bonita, la neta. En toda esta parte, cuando te empiezas a adentrar al Foro de las Estrellas, encuentras todo eso. De hecho, ahorita ya empezaba a tocar un grupo que estamos esperando. Chequen nada más. Amigos de JV Experiencia que me están ofreciendo sus chocolates, que lo curioso es que contienen alcohol. Claro que sí, mira, tenemos diferentes sabores, son 6 sabores diferentes, uno de ellos es naranja con whisky, tenemos un poco extraños con pepino, habanero y mezcal, y ya de ahí vienen hasta cafés cubiertos de chocolate con naranja, ya dependiendo de tus gustos. ¿Ustedes son de acá de Aguascalientes? Sí, aquí elaboramos todos. Por ejemplo, si alguien quisiera, ¿dónde los puede encontrar? Pues mira, tienda física aún no tenemos, pero por vía redes sociales como JV Experiencia nos pueden encontrar. Ahora, pues vamos a probar a ver qué tal. Claro que sí. ¿Cuál es el que me recomiendas? Este de naranja con whisky, ¿no? ¿Este? ¿No? Sí, claro. Naranja con whisky, a ver si no me pongo pedo con esto. No, claro, para nada. Un poquito lo necesario nada más. Está bueno. Bastante rico. Sabores diferentes. Muchas gracias. Y
Y ahorita entramos aquí a una experiencia que es de un museo que se llama Descubre, que es gratuito acá en la Feria de San Marcos. Y pues está bien padre, ahorita vamos a ver de qué se trata. Vamos a aprovechar para hacer cosas que no hayamos hecho los otros días dentro de lo de acá, porque pues hay un chorro de cosas, pero entonces sin más, ya van a empezar a explicar. Vamos a ello. Somos el Museo de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de aquí del estado de Aguascalientes, ¿verdad? Les doy la bienvenida a Sensoria. Sensoria, como pueden ver, es una exposición audiovisual e inmersiva. ¿Qué quiere decir inmersiva? Bueno, pues que nos invita a ser parte de la exposición, ¿verdad? Y miren, aquí nos encontramos por acá. ¿Cómo te sientes? Sentimientos encontrados, mira, sí estuvo cansado porque hay que estar medio enfiestándose y editando. Y ahora ya se van, vamos a extrañarlos a todos. Sí, la neta es que tengo una nostalgia anticipada de todos los días de la feria, de todo lo que pasó. ¿Qué es lo que más ahorita se te viene a la mente con un recuerdo bonito? Gente, yo creo que la gente, el recibimiento de la gente, muchos, los que estamos aquí ya queríamos convivir con alguien más, queríamos enfiestarnos, queríamos salir, ¿no? Abrazar, reír, bailar, queríamos esa pandemia, eso fue lo que nos hizo, aparte de todos los eventos que hubo, que fue muy bueno, pero creo que la gente hizo la feria, o sea, se sentía, ¿no? Se sentía. A veces me encontraba como que algunos otros videos como que de peleas de la feria, que es normal, pero yo veía la gente que no quería pelear, o sea, así como que tranquilo, hermano. Hubo de todo, obviamente hay gente que no le va a gustar y no le gusta la feria y se le respeta porque la feria es una monedita de oro que no le tiene que gustar a todo el mundo. Exacto. Los que nos gusta aquí andamos. Pues como dicen por ahí, ni Dios le cae bien a todos, entonces exactamente. La neta yo también como tú coincido totalmente, yo me quedo con todo lo bonito y me encantó coincidir contigo varias veces. Los amigos que te trajiste también, al buen Cheche, al Mr. Crack. Si vas a ver la feria la vas a adorar porque yo así me la paso yo. Sí, lástima que hoy es el último día. Hoy ya hay cierre, Los Ángeles Azules ahí en el Foro de las Estrellas. La neta, una feria bien rifada y pues qué chido encontrarte aquí en el último día. Y también tenemos un video juntos, vayan a verlo a su canal, de cómo se ponen por la noche, que es otro pedo. Además ayer nos invitó Arturo y su esposa a ver un espectáculo muy bueno del Capi Pérez. Sí, estuvo chido. Un comediante de stand-up hidrocálido acá. Pero que estuvo de lujo en el Teatro Aguascalientes. Sí, pues ya saben, la neta Lalo siempre se ha portado bien buena onda conmigo y pues yo creo que la energía es así, ¿no? Es compartir la experiencia en este caso que él tiene en YouTube que es muy buena. Y pues él ha aprendido mucho y yo estoy bien agradecido con él. Hoy en día que ya somos compas y nos hemos venido a grabar varios videos, pero ¿sabes qué? Muchas gracias, muy buena vibra. Y vamos a seguir disfrutando acá en la feria el último día. A despedirla. ¿Cómo dice la canción? ¡Que viva Aguascalientes! Vamos por la tejuchela que ya te veo como que ya traes una encima, ¿eh? Ya tengo sed, ya me deshidrate. Acá en la Feria de San Marcos no se quiere terminar. Hay un señor ahí que trae todo el flow. El niño que bailó, qué chingón bailaba. Me llegó y apantalló a todos con una sonrisa así. Sí. Se ve que lo disfrutó. Bien perrón. Y pues el ambiente acá ya está armando. Ya son las 7:30 acá, en el último día de la feria. La neta, como que yo siento a la gente bien feliz, ¿no? Como que no se siente que se vaya a terminar. Se siente un ambiente, la neta, que bien perrón. Pero pues todo lo que empieza acaba. Y pues hoy se termina la Feria de San Marcos de este año 2022. Ya estamos súper apuntados para el año que viene. Ya tenemos varios tips y varias cosas que aprendimos esta vez. Los invito a ver los videos que tenemos, una serie de videos que subimos. Aproximadamente son como 9-10 videos que estuvimos subiendo por acá. De varias cosas. ¿Qué video fue el que más te gustó a ti de los que subimos? ¿Cuál es tu favorito? Me gustó mucho el último que subiste, el de que salió Cheche y Mr. Cracks y el Lalo. Y el buen Lalo. Y aparte la comedera. Ese.
se me hizo muy divertido, la verdad. Y el que también grabaron de noche, también. Con el Lalo. Sí. Y pues bueno, yo los invito a ver si no los han visto, ahí están los videos, se van a quedar obviamente aquí en el canal para que los puedan disfrutar y también pues con nostalgia ver la Feria de San Marcos que pasó este año. Y pues vamos a seguir disfrutando lo poco que nos queda de este día, porque nosotros ya casi nos vamos. Ya llevamos aquí ratillo disfrutando este último día para nosotros y para todas las personas que estamos por acá. Por acá podemos ver un grupo de seguridad que va pasando, como les digo, hay mucha seguridad. Por allá ahorita pasaron los del... Saludos. ¿Cómo se sienten acá en el último día de la feria? Pues tristezones porque ya se va a acabar, pero aquí andamos, mira, con la familia. Claro, con la familia. ¿Van a quedar hasta la noche? Yo temprano porque mañana trabajamos, pero bueno. ¿Temprano qué hora es? Temprano como a las 9. Sí, no. Eso dice, ¿vale? Tenemos niñas también, mira. Okay. Sí, yo también ando igual, pero... Sí. Dale, saluditos, que estés bien, cuídate. Nos vemos. Pues ya ven, todos andamos igual, con mucha nostalgia anticipada, disfrutando la feria, exprimiéndole lo poco que le falta. Y pues bueno, vamos a seguir disfrutando. Y pues me estuvieron recomendando muchísimo que me faltaba de probar las crepas. No podemos ir a las que me recomendaron exactamente que está en la isla San Marcos, pero sí una que nos encontramos aquí que se ven bastante buena, entonces sin más, vamos a ver. La Cari va a probar la crepa. Lechera con chocolate. Se ve muy rica. Bien buena. Vamos a probar aquí la crepita, que es de las cosas que nos faltaban de la comedera. Bueno, hay un chorro de cosas, por ejemplo, ahí nos faltaron también los camarones embarazados, pero ya la próxima. Bien buena, bien rifado el amigo, la neta, bien sabrosos. Pues con ese ambiente que se empieza a poner al atardecer acá en Aguascalientes, nos despedimos de este video. El último video de la Feria de San Marcos, la neta, me da mucha nostalgia, me da como una tristeza extraña, ¿no? De que voy a extrañar, la verdad. Pero también hay que seguir adelante y vamos a continuar con más videos. Por lo que los invito a que se suscriban si no están suscritos a este canal, que estaremos subiendo muchos videos de muchas aventuras que se vienen. Y pues si no has visto los videos que hemos subido de la feria, te invito a verlos, los voy a compartir acá en la descripción. Y pues qué les digo, la neta es que me encantó. Mi experiencia acá en la feria fue maravillosa, fue algo que me dejó, como hace rato platicaba con Lalo, me quedo con todo lo bueno que la feria trajo, ¿no? Con toda la abundancia de todo tipo que la feria trajo. La neta es que eso es con lo que me quedo yo, con todo lo bonito, la gente que vino, toda esa energía que acá se derramó, tanto económica, la vibra de la gente. Todo eso. No conozco una feria más grande que la de Aguascalientes, con esa organización tanto de seguridad en los eventos o incluso acá en los negocios, todo eso que se ve. La verdad es la feria más grande que conozco yo y eso es lo que yo les comparto, la neta. Y pues el próximo año nos dejaremos venir, la estaremos esperando con mucha emoción y con muchas ansias. Y pues bueno, me cuesta despedirme de este video porque es el último de la Feria de San Marcos 2022. La verdad es que sí, me siento un poco como emocional porque estuvo muy padre la verdad, y se fue bien rápido, pero esperaremos la feria del próximo año, como les digo, con mucha emoción. Ya nos vamos alejando del perímetro ferial, ya nos retiramos, nos vamos, y bueno, muchas gracias Feria de San Marcos por todo lo que nos diste. La verdad es que una feria bien rifada, bien chingona, como que no me quiero ir, como que me regreso. Traigo ese sentimiento, como que nos vamos, nos regresamos, saludos por allá. Les digo que las personas siempre bien buena vibra, pero bueno, todo lo que empieza tiene que acabar. Nos fuimos y pues muchas gracias por haber visto este video, y si has visto los otros videos, de verdad, de corazón, un chingo de gracias. Si te gustó este video, te invito a compartirlo con alguien más, es muy importante para nosotros los creadores, eso nos ayuda muchísimo, porque así YouTube sabe que a la gente le gustan los videos y lo comparte, ¿no? Y nuestro trabajo puede llegar a más personas. Y pues te invito a suscribirte a tu canal, Arturo del Mar, y a activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subimos video. Que tengas un lindo y sanmarquístico día. Saludos y bendiciones.